Hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos más ricos y complejos de las letras del siglo XX y XXI. Cómo la literatura latinoamericana contemporánea no solo cuenta historias, sino que refleja, cuestiona y construye las identidades de toda una región plural, diversa y en constante transformación. El objetivo general de esta presentación es doble. Por un lado, realizaremos un análisis narrativo, examinar cómo los textos literarios de América Latina funcionan como espejos y constructores de identidad cultural. Por otro lado, identificaremos las tendencias temáticas más importantes, la diversidad, la complejidad y la pluralidad que caracterizan a la identidad latinoamericana de hoy. Antes de entrar a los textos, es importante entender el marco teórico que nos guía. Desde la lingüística aplicada, sabemos que el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, es el medio a través del cual construimos quiénes somos. Como señala nuestra autora, la lengua no es solo un medio de comunicación, sino un vehículo de identidad. En la literatura latinoamericana esto se vuelve especialmente visible. Escribir en español mezclado con náhuatl, con quechua, con afroportugués, con el español de la frontera es en sí mismo un acto de afirmación identitaria. Autoras como Rigoberta Menchú escriben en español pero con cosmovisión maya. Ricardo Piglia y César Aira en Argentina juegan con registros del español rioplatense, que marcan una identidad muy específica. En México, autores como Yuri Herrera usan un español fronterizo y casi inventado que refleja la identidad híbrida de la zona norte del país. Al analizar textos de fines del siglo XX y principios del XXI, encontramos una tensión constante y productiva entre tradición y ruptura. Las narrativas contemporáneas ya no presentan identidades fijas o monolíticas, sino identidades híbridas y fragmentadas, personajes que son a la vez globales y profundamente locales, que viven entre culturas sin pertenecer completamente a ninguna. Al mismo tiempo, estos textos no rompen con la tradición por capricho, dialogan críticamente con ella, la cuestionan y la renuevan. Una de las tendencias más poderosas en la literatura latinoamericana contemporánea es la recuperación de la memoria como fundamento de identidad. Hay dos niveles, la memoria colectiva, el pasado compartido de un pueblo, sus heridas y sus glorias, y la memoria individual, íntima y personal. Pero quizás lo más significativo es el espacio que esta literatura le da a las voces marginadas, indígenas, migrantes, mujeres y comunidades periféricas, voces que históricamente fueron silenciadas y que hoy reclaman su lugar en el relato de la identidad latinoamericana. El libro Balún Canán de Rosario Castellanos da voz a la infancia indígena en el sur de México. El olvido que seremos de Héctor Abad es memoria familiar e histórica política colombiana entrelazadas. Como vemos en este diagrama, la construcción de identidades en la literatura no es un proceso lineal, sino un diálogo constante entre varios ejes. Las identidades étnicas, con las lenguas indígenas, la resistencia y los derechos de los pueblos originarios, y los movimientos sociales, que desafían las narrativas hegemónicas y abren espacio a nuevas voces y a la diversidad. Todo esto ocurre en relación con el territorio, la historia y las luchas colectivas. Las lenguas indígenas y los movimientos sociales no son elementos periféricos, son fuerzas vitales que reconfiguran el canon literario y reafirman la pluralidad de la región. El relato de un náufrago y las obras de García Márquez anclan la identidad en el territorio caribeño. Otras, como el movimiento zapatista en México, inspiró una literatura de resistencia indígena. Para ilustrar todo lo anterior, tres autores resultan fundamentales y representativos en esta diversidad. Gabriel García Márquez es quizá el nombre más reconocible. En obras como Cien años de soledad, la memoria y el realismo mágico se convierten en instrumentos para construir una identidad latinoamericana mítica. Lo mágico no es escapismo, es la forma en que los pueblos latinoamericanos han narrado y procesado su historia. Isabel Allende introduce la voz femenina como eje narrativo. En La Casa de los Espíritus o Eva Luna reescribe la historia desde perspectivas de género, recuperando la memoria de las mujeres y posicionándolas como sujetos políticos y culturales activos. Roberto Bolaño representa la identidad en el exilio y la diáspora. Sus personajes son latinoamericanos en Europa, en la frontera, en los márgenes del mundo literario. En 2666 o Los detectives salvajes, la fragmentación y el desplazamiento no son tragedias, son la condición misma de la identidad contemporánea. El marco académico de esta presentación se apoya en tres referencias claves. Ainsa, en 2010, analiza el vínculo directo entre el discurso identitario y la producción literaria latinoamericana, argumentando que la literatura es un espacio privilegiado para la construcción de identidad. Bravo García, del 2010, estudia cómo el lenguaje articula y configura la identidad del continente desde una perspectiva lingüística.
Y Bustamante en 2015 ofrece un enfoque interdisciplinario que cruza la lingüística aplicada con los estudios literarios para analizar la identidad cultural. Estos tres trabajos nos muestran que el fenómeno que estamos estudiando es reconocido y documentado desde múltiples perspectivas académicas. Para cerrar, miremos hacia adelante. La literatura latinoamericana del siglo XXI enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. Por un lado están las intersecciones emergentes. El cruce entre lenguaje, cultura, tecnología y representación abre territorios narrativos inéditos. La literatura digital, los géneros híbridos y la autoedición están democratizando quién puede contar historias y desde dónde. Por otro lado, y quizás lo más importante, la escritura latinoamericana sigue siendo un agente de cambio. En un mundo donde las fuerzas homogenizadoras de la globalización amenazan con borrar las diferencias, la literatura es uno de los espacios de resistencia más poderosos. Escribir desde América Latina en sus lenguas, con sus memorias y desde sus márgenes es un acto político y cultural de primer orden. La identidad latinoamericana no está fija ni terminada, se está escribiendo ahora mismo.